Hemos descubierto a Kepler 22b, un pequeño exoplaneta en la constelación de Cygnus. ¿No te parece nada impresionante? Bueno, en realidad es una gran noticia. Este es el primer planeta ubicado en la zona habitable encontrado por el telescopio Kepler. En otras palabras, puede haber agua en él, y si hay agua, puede haber vida. Kepler 22b puede convertirse potencialmente en nuestro nuevo hogar. Entonces echémosle un vistazo más de cerca. En realidad, descubrir nuevos planetas no es nada fácil. No todos se pueden ver a través de nuestros geniales telescopios, incluso el todopoderoso Hubble. A veces las estrellas son tan pequeñas y tenues que es muy difícil encontrarlas en un mapa. Lo mismo sucedió con Kepler 22. En tales casos, los científicos tienen que usar un método especial. Primero, toman un montón de fotos de la estrella en diferentes periodos. Luego, las miran y piensan, ¿hay puntos oscuros en esta estrella en alguna parte? Y si encuentran uno, entonces puede ser un planeta. Estas fotos nos ayudan a descubrir algunas cosas muy importantes, como, en primer lugar, este planeta existe. En segundo, este es su tamaño, radio y proximidad a la estrella. Y, finalmente, ¿podremos vivir allí? Ahora sabemos que Kepler 22b es muy similar a nuestro planeta y podría convertirse potencialmente en una segunda Tierra. Y también está muy cerca de nosotros, a solo 635 años luz de distancia. Sí, es algo bastante considerable, pero esta es una de las opciones más cercanas. Kepler 22, la estrella de Kepler 22b, es una enana amarilla. Es muy similar a nuestro Sol. El mismo tamaño, el mismo radio, e incluso la edad es casi la misma, 4.000 millones de años. La diferencia está solo en la luminosidad. Es aproximadamente un 20% más tenue que el Sol, entonces no importa cuánto fuerces la vista, no verás esta estrella en el cielo nocturno. El planeta Kepler 22b es unas 2,4 veces más grande que nuestra Tierra, y eso es bastante bueno. Más radio significa más agua potencial y espacio para vivir, aunque ir de una ciudad a otra llevaría un tiempo. Da miedo incluso imaginar un vuelo en avión de 3 días. No sabemos la masa exacta de este planeta, pero los científicos creen que es mayor que la de la Tierra. De hecho, la masa de Kepler 22b puede ser hasta 36 veces mayor que la de nuestro planeta. ¿Qué significa? Una gravedad fuerte. Si el planeta es 36 veces más pesado que la Tierra, entonces la gravedad será unas 6 veces más fuerte. ¿Apenas puedes levantar 9 kilogramos de papas? Prueba con 54, sin mencionar que tú mismo podrías volverte mucho más pesado en ese planeta. Tendrías que esforzarte bastante solo para caminar. Tendrías que convertirte literalmente en un culturista solo para poder hacer las tareas cotidianas. Y lo peor es que, con tanta gravedad, sería increíblemente difícil para las plantas sobrevivir allí. Necesitan al menos un poco de libertad para levantarse del suelo. Y ni hablar de los animales. Nuestros perros y gatos tendrían que convertirse en pequeñas bolas de músculo para sobrevivir allí. Pero si este planeta tiene sus propios animales u otros habitantes, podemos imaginar aproximadamente cómo se verán. Probablemente tengan muchas patas para facilitar el movimiento. No deben ser muy altos, pero sí tendrán mucha masa y serán extremadamente fuertes. Arañas gigantes musculosas. Podría ser peor, supongo. La buena noticia es que toda esta información no está confirmada. Si tenemos mucha suerte y la gravedad allí resulta ser solo un poco más fuerte que la de la Tierra, entonces, por supuesto, será mucho más fácil vivir allí. Lo otro que sabemos sobre Kepler 22b es que está un 15% más cerca de su estrella que nosotros del Sol. Si Kepler 22b existiera en nuestro sistema solar, estaría ubicado en algún lugar entre la Tierra y Venus. ¿Significa eso que todos nos vamos a quemar? No, tonto. Como mencioné antes, la estrella Kepler 22 es bastante fría, solo unos 5.538 grados Celsius. Y es por eso por lo que podemos suponer que las temperaturas en Kepler 22b serán más o menos las mismas que tenemos en la Tierra. Bueno, si el planeta gira alrededor de su estrella de la misma manera que la Tierra lo hace alrededor del Sol. En realidad no estamos seguros. Kepler 22b puede girar alrededor de su estrella de costado, como por ejemplo Urano. ¿Qué? ¿No sabías que Urano está acostado de lado? Además, mira sus anillos. Y sí, Urano también tiene anillos como Saturno, pero son verticales. Y el universo es verdaderamente un lugar misterioso. Entonces, si Kepler 22b es algo así, el clima en el planeta será, por decirlo suavemente, no muy bueno. Los inviernos increíblemente fríos estarán seguidos por veranos muy calurosos, y al igual que con los planetas bloqueados por mareas, podríamos vivir más o menos cómodamente solo en el estrecho pedazo de tierra entre estos dos lados. Esperemos que no sea así y el planeta gire con normalidad. Pero no es tan malo. Estudios mostraron que puede haber un océano en Kepler 22b.
Ya sabes que agua significa vida, pero en este caso también es una gran ventaja porque un planeta cubierto por un océano siempre tiene temperaturas más estables. El agua absorbe parte del calor y lo distribuye uniformemente por todo el planeta. Las partes calientes se enfrían y las heladas se calientan. Por cierto, eso es exactamente lo que sucedió a la Tierra hace miles de millones de años. Cuando nuestro planeta comenzó a tener sus primeros charcos, nuestra amada Luna ayudó a que estos se extendieran por todo el planeta. Gracias a esto, el horror ardiente que solía ser nuestra Tierra se convirtió en esta linda bolita llena de vida. Entonces, si Kepler 22b tiene agua, pero no atmósfera, los científicos creen que la temperatura promedio podría ser de cerca de menos 11 grados Celsius. Pero si también tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, entonces la temperatura podría alcanzar los 22 grados Celsius, y eso sería genial. Finalmente, un año allí dura 290 días terrestres, unos 9 meses. El planeta no tiene satélites naturales, por lo que lamentablemente tendríamos que despedirnos de la hermosa vista de una luna. Por el lado bueno, probablemente podríamos ver el Sol como una pequeña estrella distante. Podríamos admirarlo en el cielo nocturno, recordando nuestro hogar, sin escondernos de las arañas gigantes. Y esto es todo lo que sabemos por el momento. Desafortunadamente, es bastante difícil explorar estos planetas, así que hay muchos datos muy importantes que no conocemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de planeta es de todos modos? Sí, nos falta la información más importante sobre Kepler 22b. No sabemos si es rocoso o no, y si no, entonces toda la información mencionada anteriormente no significa nada. Puede resultar ser un planeta gaseoso o uno cubierto de gas, pero con un núcleo sólido como Neptuno, o un mundo acuático cubierto por un océano gigante. En este caso, lo mejor sería que fuera un planeta de agua. Entonces, al menos podríamos construir algún tipo de ciudad submarina allí. Podríamos filtrar el agua y comer pescado, hasta que evolucionemos en una especie anfibia. ¿Cuenta siquiera como evolución si volvemos a nuestras raíces? Los científicos, sin embargo, creen que Kepler 22b puede resultar ser similar a Neptuno. Algunos astrónomos incluso han asignado al planeta a una categoría de mini Neptunos. Sí, esta es una categoría planetaria de verdad. Sin embargo, esto no ha sido probado todavía. Pero incluso si, afortunadamente para nosotros, Kepler 22b resulta ser un planeta rocoso, todavía no sabemos cómo es la atmósfera allí. ¿Tiene una? ¿Y si resulta ser algo así como la de Venus, que es más tóxica que tu ex? Entonces tendríamos que cavar muy profundo bajo tierra para sobrevivir en este planeta. Y luego tendríamos que encontrar una fuente de calor, porque haría bastante frío bajo tierra. Sí, esperemos que este no sea el caso. Hay muchas posibilidades con Kepler 22b. Hasta el momento no tenemos una respuesta clara, pero esperemos que los científicos la encuentren antes de que subamos a las primeras personas a los transbordadores y las enviemos a conquistar Kepler 22b. Sería incómodo si resultara ser un planeta gaseoso o algo así. ¿Has pensado alguna vez en la Tierra como una criatura inteligente? Bueno, no como una criatura, sino como una entidad. Como si tuviera una mente y algunos instintos de supervivencia propios. Dicho así, suena como si estuvieras a punto de ver una película de fantasía en la que el planeta en el que caminamos y vivimos nuestra vida diaria se despierta de repente. Se da cuenta de que no le gustamos tanto después de todo y se vuelve loco. Oye, espero que eso no suceda. Pero no estamos hablando realmente de tales escenarios, sino más bien de la idea de que la actividad colectiva de la vida, como microbios y plantas, puede cambiar un planeta y darle vida propia. Es como si el planeta tuviera una mente verde. La metáfora de la Tierra como un planeta vivo tiene sentido. Todo tipo de criaturas se arrastran, nadan, caminan y vuelan por las capas superiores de nuestra Tierra, océano y cielo. Las plantas cubren gran parte de nuestro mundo y además hay virus y bacterias en el agua, el suelo e incluso la atmósfera. Ahora imagina a todos los seres vivos de la Tierra como plantas, animales y microbios, como un equipo gigante que trabaja en conjunto. Tienen funciones diferentes, pero todos hacen lo suyo para que el planeta sea un lugar mejor para vivir. Por ejemplo, las plantas producen el oxígeno que respiramos y los animales ayudan a polinizar las flores. Juntos forman la biosfera, que es como el equipo de la vida de la Tierra. Ahí es donde la idea de inteligencia planetaria surge. Al igual que los individuos y los grupos pueden ser inteligentes, también puede serlo un planeta entero. Investigadores creen que deberíamos medir la inteligencia de nuestro mundo por su capacidad de mantenerse a sí mismo para siempre. Y al igual que los seres humanos necesitan trabajar juntos para sobrevivir, la inteligencia colectiva de un planeta se mide por la capacidad de toda la vida que hay en él para trabajar juntos hacia este mismo objetivo. Es como si el mundo fuera un sistema complejo que sabe cuidarse a sí mismo, como los bosques. Pueden compartir nutrientes a través de sus redes secretas subterráneas de hongos. Esto ayuda a todos los árboles a mantenerse sanos.
Obviamente podemos aprender mucho de los bosques. Si saltáramos al universo fantástico en busca de planetas inteligentes y conscientes, elegiríamos sin duda a Mogo, de Linterna Verde. Es una entidad planetaria específica que puede hacer cosas como cambiar su clima y alterar la gravedad, el crecimiento de las plantas o algunas otras condiciones de la superficie. ¿O qué te parece la impresionante Pandora de Avatar? ¿Recuerdas las fascinantes escenas de flora y fauna que allí aparecen con órganos que podrían recordarte a tentáculos? Permiten a las criaturas interconectarse entre sí a nivel neuronal. Es como si todo el planeta fuera un cerebro gigante con muchos árboles más pequeños, criaturas y demás piezas como células. Estamos lejos de eso, pero sigue siendo bonito imaginarlo. De momento, nuestra civilización se encuentra en la fase que los científicos denominan tecnósfera inmadura. Eso significa que todavía estamos demasiado centrados en el uso de una tecnología que no siempre es buena para nuestro planeta. No tenemos una inteligencia planetaria o una comprensión colectiva de lo que hay que hacer para mejorar nuestro mundo. En lugar de eso, cada uno va a lo suyo. Aunque no estamos en la peor etapa. Investigadores han ideado 4 etapas del pasado y el futuro de la Tierra para explicar cómo la inteligencia planetaria podría influir a largo plazo en la humanidad. La primera etapa es la que llamamos la biosfera inmadura. Es cuando empezó la vida en la Tierra hace miles de millones de años. Solo había microbios en la Tierra desnuda, sin vegetación. No había ninguna retroalimentación global, lo que significa que estos microbios aún no podían afectar al planeta, su atmósfera u otros sistemas de ninguna manera. La segunda etapa es la biosfera madura. Hace entre 2.500 millones y 540 millones de años, cuando se formaron continentes estables y la biosfera empezó a ejercer una fuerte influencia sobre la Tierra. La tercera etapa, conocida como tecnósfera inmadura, es donde nos encontramos ahora, con sistemas interconectados de comunicación, tecnología, transporte, electricidad e informática que extraen recursos de la Tierra y afectan a la biosfera. La cuarta etapa, también conocida como la tecnósfera madura, es a la que la Tierra debería aspirar a estar en el futuro. Significa que la tecnología beneficiará a todo el planeta. Utilizaremos formas sostenibles de energía como la solar. La inteligencia planetaria es el signo de un planeta maduro, y los investigadores intentan averiguar cómo podemos avanzar hacia eso. Así que las cosas que hacemos a nivel individual sí importan. La actividad colectiva de la vida, como los microbios o las plantas, pueden cambiar un planeta y convertirlo en algo más que una roca sin vida flotando en el espacio. Gracias a la biosfera, nuestro planeta descubrió cómo albergar vida por sí mismo hace miles de millones de años y sigue haciéndolo. Ahora tenemos que encontrar la manera de tener un sistema similar de automantenimiento, pero esta vez con la tecnósfera. Es difícil imaginar que los planetas puedan llegar a ser sensibles en general, como Pandora o algún otro mundo consciente imaginario de allá afuera. Hay varias razones para ello. Primero, los planetas se forman en función de cómo los diferentes materiales como rocas, gases y líquidos se reúnen alrededor de una nueva estrella. Es como una gran reunión familiar en la que todos aportan distintos ingredientes para preparar un plato delicioso. Al igual que estos ingredientes no se convertirán de repente en un ser vivo, los materiales que componen un planeta no se transformarán sin más en criaturas conscientes de sí mismas. En la Tierra, tras miles de millones de años de complejas reacciones químicas, algunas moléculas empezaron a replicarse y a transportar información. Así empezó la vida en nuestro mundo. Y la Tierra es el único ejemplo que tenemos. Imagina que tienes un gran jardín en el que plantas un montón de setas o bacterias con la esperanza de que se vuelvan muy inteligentes y te ayuden a cuidar el lugar. Pero las setas y las bacterias no tienen cerebro como nosotros. Tampoco es que lo necesiten. Tener un cerebro grande también es muy caro para los animales. Se necesita mucha energía para mantenerlo en funcionamiento. Por eso, ellos solo llegan a ser inteligentes como lo necesitan para sobrevivir y prosperar en su entorno. Los perros y los gatos son muy inteligentes porque necesitan evitar los peligros y encontrar comida. No necesitan la inteligencia humana para construir casas, crear arte o inventar nuevas tecnologías. Así que sería difícil llevar a todos los seres vivos y plantas al mismo nivel de inteligencia. La tercera razón por la que sería difícil que un planeta se volviera sensible es la regla principal del reino animal. La vida se basa en la supervivencia del más fuerte. Todas las criaturas compiten por recursos como el agua, la comida y el espacio. Pero no solo las distintas especies compiten entre sí, sino que los individuos de una misma especie también batallan. Basta pensar en cómo los cangrejos violinistas luchan por el territorio en la playa, o cómo las manadas de lobos pelean por sus presas. O en mí cuando veo un sitio vacío en una playa abarrotada. Este tipo de competencia no es buena base para la cooperación global. Hay un par de excepciones a esta regla.
Por ejemplo, las hormigas. Puede que no sean las criaturas más brillantes del planeta, pero cuando se reúnen en colonias, pueden lograr cosas asombrosas, como recolectar alimentos que son mucho más grandes que ellas, construir nidos, criar jóvenes e incluso cultivar. De hecho, actúan como un superorganismo llamado mente colmena, en el que todas las hormigas trabajan juntas por un objetivo en común. Insectos como las abejas y las hormigas son muy altruistas y trabajan juntas para garantizar la reproducción de su reina. Si una gran colonia de hormigas se apodera de todo nuestro planeta, podría actuar como una sola mente y trabajar en pro de los intereses de la colonia y del planeta hasta que se quedaran sin recursos. Pero en realidad, es difícil imaginar que cualquier organismo, incluso superorganismo, pueda alcanzar tal nivel de autoconciencia y conciencia. Número 5. ¿Cómo podríamos mantenernos en contacto? Para comunicarse, las hormigas utilizan las feromonas y los humanos los nervios. Ambos métodos funcionan bien para organismos pequeños, pero cuando se trata de una entidad gigante del tamaño de un planeta, sería difícil que esa comunicación fuera rápida y eficaz. Así, la comunicación dentro de una entidad del tamaño de un planeta sería mucho más lenta que la que tenemos en nuestros hogares, como nuestros ordenadores o smartphones. Bueno, en fin, seguiremos soñando con Pandora. Pisas la superficie de la Luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la Luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la Luna. De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No. Los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido. Pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos.
Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile, en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia.
El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015. Venus a menudo se llama la hermana del planeta Tierra. Por un lado, son casi del mismo tamaño. Además, Venus y la Tierra son muy similares en masa y composición. Venus orbita el Sol dentro de su zona de ricitos de oro, también conocida como zona habitable, al igual que la Tierra. Pero las diferencias entre nuestro planeta hogar y Venus son más sustanciales que cualquier similitud. Por ejemplo, la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la que tenemos aquí en la Tierra. La temperatura de la superficie es tan alta que podrías fundir plomo allí, y el aire es tóxico, consiste en dióxido de carbono y ácido sulfúrico. En otras palabras, si los humanos decidieran mudarse a Venus, sería necesario un serio proceso de terraformación, que básicamente es ingeniería ecológica, antes de hacerlo. Y aún así, algunos científicos creen que Venus es un candidato incluso mejor para la terraformación que Marte, y hay varias sugerencias sobre cómo hacerlo. Una de las ideas implica el uso de algas modificadas genéticamente para fijar carbono en compuestos orgánicos. Desafortunadamente, cuanto más estudian este método los investigadores, tanto menos plausible se vuelve. El problema principal es que la producción de moléculas orgánicas a partir de dióxido de carbono requiere hidrógeno. Pero este elemento es extremadamente raro en Venus. Este planeta no tiene una magnetosfera protectora y su atmósfera superior está expuesta a la erosión directa por el viento solar. Por eso ha perdido la mayor parte de su hidrógeno original en el espacio. Además, cualquier carbono que estuviera ligado en moléculas orgánicas se convertiría de nuevo en dióxido de carbono en muy poco tiempo debido al ambiente de superficie ultracaliente. Y Venus ni siquiera comenzaría a enfriarse hasta que se removiera la mayor parte del dióxido de carbono. La siguiente idea fue bombardear la atmósfera de Venus con hidrógeno. Como resultado, se produciría agua y grafito. Esta agua caería al planeta y cubriría casi el 80% de su superficie, formando vastos océanos. Para hacerlo, necesitaríamos grandes cantidades de hidrógeno, por lo que tendría que ser recolectado directamente de uno de los gigantes de hielo de nuestro sistema solar o de sus lunas. Esta sugerencia también implica la adición de aerosol de hierro a la atmósfera de Venus. Podría derivarse de una serie de fuentes, como la Luna, asteroides o Mercurio. La atmósfera resultante sería de alrededor de 3 bares, que básicamente es 3 veces más presión superficial que en la Tierra. También consistiría principalmente en nitrógeno. Con el tiempo, parte de este se disolvería en nuevos océanos, reduciendo aún más la presión atmosférica. También existe la idea de las sombrillas solares. Se podría utilizar una serie de pequeñas naves espaciales o una única lente grande para desviar la luz solar de la superficie del planeta. Esto podría probablemente reducir las temperaturas extremas. Venus absorbe el doble de luz solar que nuestro planeta. Se cree que esto ha jugado un papel importante en el efecto invernadero desbocado, lo que ha hecho que el planeta sea lo que es hoy. Una sombrilla así podría estar basada en el espacio. De esta manera, también serviría para bloquear el viento solar, reduciendo así la cantidad de radiación a la que se expone la superficie de Venus. Esta radiación es un gran problema cuando se trata de la habitabilidad del planeta. Si este método realmente lograra enfriar Venus, llevaría a que el CO2 atmosférico se volviera líquido o se congelara y se depositara en la superficie como hielo seco. Los reflectores solares también podrían colocarse en la atmósfera o en la superficie del planeta. En este caso, podrían ser grandes globos reflectantes, láminas de nanotubos de carbono o grafeno, o algo totalmente diferente. Una de las sugerencias más geniales es construir ciudades por encima de las nubes de Venus. De este modo, podrían actuar tanto como escudos solares como estaciones de procesamiento. Los primeros colonos vivirían allí, actuando como terraformadores, convirtiendo gradualmente la atmósfera del planeta en algo habitable.
Más tarde, migrarían a la superficie. En nuestro sistema solar, la mayoría de los planetas giran sobre sí mismos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero Venus no. Este planeta rebelde decidió ir a favor de las agujas y los científicos aún intentan averiguar por qué. Por cierto, ¿por qué rotan sobre sí mismos los planetas? ¿Qué determina su velocidad de rotación? ¿Gira el Sol? Abróchate el cinturón porque intentaremos responder estas preguntas. Venus es el segundo planeta del sistema solar y también el más caliente. ¿Sabías que Venus es considerado el gemelo de la Tierra? Es que su tamaño y su composición son similares a los de nuestro planeta. Pero ahí acaban los parecidos porque Venus es un lugar bastante loco, por no decir otra cosa. Por ejemplo, el clima. En Venus siempre hace calor y está nublado. Y cuando digo calor lo digo en serio. Más de 430 grados centígrados. ¿Y esas nubes? No están hechas de agua como las nuestras, sino de ácido sulfúrico. Así que sí, es mejor que lleves un buen equipo de protección a Venus. Si miras las fotos tomadas desde su superficie, podrás ver unas nubes amarillas tóxicas y paisajes agrietados y desolados. La nave espacial que captó estas imágenes se destruyó casi inmediatamente después de enviar las fotos. Pobrecita. Pero la superficie de Venus no es solo una tierra sólida, oscura y plana. De hecho, Venus tiene montañas más altas que el Everest, pero no están formadas por rocas como las de la Tierra, sino por un tipo de material volcánico que es más denso que la roca. Venus es un lugar bastante espeluznante que encierra muchos misterios. Uno de ellos ha desconcertado a los científicos durante años. Se trata de la dirección de su rotación. La mayoría de los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, pero Venus no es como los demás. Gira en el sentido de las agujas. Y eso no es todo. Además, su movimiento alrededor del Sol es más rápido de lo que gira sobre sí mismo. En otras palabras, allí un año pasa más rápido que un día. Es casi como si Venus estuviera decidido a ser un planeta estrafalario. ¿Pero por qué? Veamos algunas teorías. La más conocida afirma que Venus en realidad giraba contrario a las agujas del reloj, como los otros planetas. Pero luego sucedió algo que lo hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué podría ser ese algo?, te preguntarás. ¿Un objeto del tamaño de un planeta? Sí. Los astrónomos creen que algo enorme alguna vez chocó con Venus, lo que provocó el cambio de dirección. Puedes imaginar esta situación como un tiro de billar cósmico. La bola blanca es el enorme objeto misterioso y Venus la bola objetivo. Pero en realidad no podemos decir que Venus esté girando en la dirección incorrecta. No existe tal cosa como una dirección de giro incorrecta en el universo. Cuando un planeta gira en dirección opuesta a su órbita alrededor del Sol, se llama rotación retrógrada. Venus, por ejemplo, tiene una rotación retrógrada, lo que significa que allí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Así que ahora, cuando el horóscopo diga que Mercurio está retrógrado, sabrás lo que significa. Pero Venus no es el único alocado en nuestro sistema solar. Hay otros planetas que también rotan de manera extravagante. Por ejemplo, la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor de una línea imaginaria llamada eje, que suele ser recta hacia arriba y hacia abajo en relación con la órbita. Sin embargo, Urano tiene un eje inclinado, lo que significa que su eje de rotación es casi paralelo a su órbita. En otras palabras, los polos de Urano están casi en el mismo plano que la órbita. ¿Qué sucede entonces? A medida que Urano se mueve alrededor del Sol, la cantidad de luz que reciben las diferentes partes del planeta es muy variable, lo que provoca diferencias estacionales extremas. Por ejemplo, en un polo, la luz solar puede dar de manera continua, mientras que el otro está en completa oscuridad durante mucho tiempo. Urano es el único planeta de nuestro sistema solar que rota de esta manera. Los científicos creen que en tiempos remotos sufrió un accidente cósmico similar al de Venus. Érase una vez un gran impacto que sacó a Urano de su eje de rotación original y que lo inclinó en un ángulo de 98 grados.
Deberíamos estar agradecidos por tener a Júpiter. Su potentísima gravedad atrae a todos los asteroides y nos protege de las colisiones. Algo similar ocurre cuando un planeta tiene un bloqueo o acoplamiento de marea. Imagina tener una cita con un planeta, pero en lugar de ser encantador y misterioso como esperabas, se te queda mirando con la misma cara toda la noche. Eso es lo que te ocurriría si pasaras el rato con un planeta bloqueado por mareas. Giran alrededor de su eje a la misma velocidad a la que orbitan alrededor de su estrella, lo que significa que el mismo lado del planeta siempre mira hacia la estrella mientras que el otro lado está en oscuridad permanente. Estar bloqueado por mareas puede tener algunos efectos extraños en el clima. El lado que mira hacia la estrella puede calentarse mucho, mientras que el lado oscuro suele estar increíblemente frío. La atmósfera también puede ser bastante inestable, con potentes vientos que soplan del lado caliente al lado frío. Y esto no sucede solo en los planetas. Nuestra luna también funciona de esta manera. ¿Sabías que siempre vemos un solo lado de la luna? Eso se debe a que está bloqueada por mareas a la Tierra. También podemos ver el caso del planeta enano Plutón, que tiene una relación bastante peculiar con su luna más grande, Caronte. Ambos están bloqueados por mareas, lo que significa que siempre se enfrentan con el mismo lado. Como resultado, Plutón y Caronte parecen estar danzando alrededor de un centro de gravedad común. Pero las rarezas de nuestro sistema solar no terminan ahí. También hay planetas con rotaciones extremadamente rápidas. Si bien la mayoría rota a un ritmo bastante tranquilo, algunos tienen niveles ultraveloces. Júpiter, por ejemplo, gira sobre sí mismo cada 9 horas y 56 minutos, lo que significa que tiene un día que dura menos de 10 horas. Esta velocidad es tan rápida como para hacer que el planeta sobresalga en su ecuador y que se formen fuertísimas líneas de vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 650 kilómetros por hora. Y si todo esto aún no te impresiona ni te asusta, entonces, ¿qué hay de las rotaciones caóticas? Sí, algunos astros tienen una rotación tan irregular e impredecible que se conoce como rotación caótica y ocurre a causa de la influencia gravitacional de las lunas cercanas o de otros planetas. Ese es el caso de algunas lunas o de otros objetos pequeños. Por ejemplo, algunas lunas de Plutón, Saturno y Neptuno tienen rotación caótica. Por cierto, el Sol también gira al igual que los planetas. Sin embargo, su rotación no es uniforme. El ecuador gira más rápido que los polos. Bastante raro, ¿no? Este fenómeno crea un campo magnético que es el responsable de las manchas solares y de las erupciones solares. Pero todo esto plantea un tema interesante. Antes que nada, ¿por qué giran los planetas? Quizá te parezca una pregunta algo elemental, pero ¿puedes responderla? La respuesta es más complicada de lo que tal vez te imaginabas. Todo comenzó hace unos 4.500 millones de años, cuando se formó nuestro sistema solar como una gran nube de gas y polvo. A medida que la nube se contraía debido a su propia gravedad, giraba más y más rápido, como un trompo, al punto de que la nube se fue aplanando como si fuera un disco. La nube continuaba contrayéndose mientras el centro se volvía más denso y caliente, y así fue como se terminó formando el Sol. Mientras tanto, el material del resto del disco comenzó a agruparse en planetas. Pero debido a que el disco ya estaba girando, este movimiento giratorio fue heredado por los planetas. En otras palabras, los planetas giran por inercia. Heredaron el movimiento giratorio de la nube de gas y polvo de la que provienen. Esto se conoce como la conservación del momento angular. El mismo principio es el... La Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la troposfera,
Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua. La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡bam! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión. Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del sistema solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo. Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches. Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo problema, el calor. El aumento radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente, y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada, que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus.
Los 3 planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer? Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra. No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas, que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros. Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono, causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la Tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la Tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. Pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar, con una gravedad similar a la terrestre, y construir los refugios adecuados. Eventualmente, Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos, como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte. Como sabes, todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol y aportan una sensación de orden. Pero, ¿adivina qué? Hay 2 planetas que podrían chocar entre sí y provocar una catástrofe cósmica. Aquí está Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Es 17 veces más pesado y 4 veces más grande que la Tierra. Está a 30 unidades astronómicas del Sol. Una UA es la distancia entre el Sol y la Tierra, así que está 30 veces más lejos de nuestra estrella que nosotros. Y Neptuno hace un círculo completo alrededor del Sol en 164 años en una órbita casi perfectamente redonda. Neptuno es frío, tranquilo y estable. Pero hay un planeta que puede arruinar este equilibrio: Plutón. Es un planeta enano cubierto de rocas y hielo. Es 6 veces más ligero y 3 veces más pequeño que la Luna. Nos interesa su órbita. Si miras un mapa del sistema solar desde arriba, puedes ver que no es redonda, sino elíptica, así que es un círculo ligeramente aplanado. En su punto más lejano, Plutón está a 49 unidades astronómicas del Sol. Cuando se mueve, se acerca a la estrella. En su punto más cercano, Plutón está a unas 29,5 UA del Sol. Eso es más cerca que Neptuno, entonces hipotéticamente podrían chocar. Veamos esta colisión desde la primera fila. Un poco más cerca, por favor. Ok. Neptuno y Plutón se acercan lentamente. Ambos son mundos muy fríos, pero comienzan a interactuar gravitacionalmente entre sí. Como 2 imanes, eso los calienta desde el interior. Neptuno es un gigante gaseoso. Allí no hay una superficie sólida, así que todavía no ha habido muchos cambios. Pero Plutón tiene una superficie rocosa. Debido a la influencia gravitacional de Neptuno, está comenzando a agrietarse. Plutón experimenta continuos terremotos. Esto hace que se caliente aún más. Cuando Plutón casi toca al gigante gaseoso, comienza a desmoronarse de adentro hacia afuera. Además, Neptuno tiene una atmósfera muy densa. Entonces el planeta enano comienza a encenderse por la fricción con los gases en la atmósfera superior. Plutón ahora está muy caliente por un lado y muy frío por el otro. Esto causa una deformación severa y comienza a desmoronarse.
La mitad de los fragmentos del planeta enano permanecen en la órbita de Neptuno. Chocarán entre sí hasta que se conviertan en polvo y se conviertan en nuevos anillos del gran planeta. Otros fragmentos arderán en la atmósfera de Neptuno, y las rocas más grandes, que queden de Plutón, caerán hacia Neptuno hasta que se conviertan completamente en polvo. Neptuno literalmente se comió a Plutón y continuó su órbita sin ningún cambio. Todo porque el gigante gaseoso es 20 veces más grande y mucho más pesado que el planeta enano. Entonces esta colisión no dañaría a Neptuno. Pero eso no podría suceder en primer lugar, porque sus órbitas realmente no se cruzan. Veamos nuevamente el mapa del sistema solar, no desde arriba, sino desde un lado. Los 9 planetas están en una línea horizontal desde el Sol. La distancia entre ellos es grande y sus órbitas no se cruzan. Aquí está la órbita de Plutón. Puedes ver que está inclinada en relación con la línea horizontal de todos los planetas. Comienza en la cima, luego se sumerge bajo las órbitas de los planetas y regresa. Entonces Plutón nunca puede chocar con Neptuno. Aún así, ya se han producido colisiones planetarias en nuestro sistema solar, y gracias a estas, apareció vida en la Tierra. Retrocedamos en el tiempo hasta hace casi 4.500 millones de años. Esta bola de lava caliente es la Tierra. Recién se formó a partir de una nube de polvo y comenzó a enfriarse. Pero entonces un planeta errante del tamaño de Marte apareció en el horizonte. Se llama Theia. Se estaba acercando inevitablemente a nuestro planeta. La colisión con Theia ocurrió en un ángulo perfecto. Si Theia nos hubiera golpeado de frente, ambos planetas se habrían hecho añicos. Pero nos golpeó casi por la tangente. Theia sacó algo de materia de la joven Tierra y se convirtió en escombros. Ya no pudo continuar su viaje porque la Tierra la atrapó en una trampa gravitacional. Un gran fragmento de este planeta permaneció en nuestra órbita. Los fragmentos más pequeños chocaron entre sí, cayendo a la Tierra o uniéndose a los restos de Theia. El polvo se asentó y ahora podemos ver una imagen familiar: la Tierra y la Luna. Esta es la teoría principal de cómo el satélite llegó a estar junto a nosotros. Los científicos dicen que fue esta colisión la que provocó la aparición de vida en la Tierra. Theia trajo mucho hielo, que se convirtió en agua en nuestro planeta. La nueva Luna estabilizó la rotación de la Tierra, y las condiciones del planeta se volvieron perfectas para el surgimiento de la vida. Otra colisión podría crear una onda expansiva que se extendería a miles de años luz. Una colisión estelar. Esto puede ocurrir en sistemas binarios con una enana blanca y una estrella regular como nuestro Sol. Una enana blanca son los restos de una estrella que se ha apagado. A medida que las estrellas se acercan, comienzan a moverse una alrededor de la otra en una danza en forma de espiral. La enana blanca tira hacia abajo las capas superiores de la estrella más grande. Este plasma caliente y polvo de estrellas forman un disco luminoso. Las dos estrellas se acercan cada vez más. Cuando finalmente se fusionan, esto provoca una reacción en cadena en el núcleo de la estrella caliente. La masa de materia presiona el núcleo de la estrella con demasiada fuerza. Esto hace que las entrañas de la estrella combinada se calienten aún más y se expanda, creando una supernova. Este es uno de los eventos más brillantes del universo. La luz de la explosión se puede ver a cientos de años luz de distancia. Otra vista espectacular es la colisión de una estrella con un agujero negro. Los agujeros negros son los objetos más pesados del universo y su gravedad es increíblemente fuerte. Entonces, cuando una estrella y un agujero negro se acercan, el agujero negro comienza a comerse a la materia más ligera de la estrella. El plasma caliente se dirige hacia el corazón de la nada negra estirada como un espagueti. Para un observador, este plasma parece asentarse en el borde mismo del agujero negro. Se llama horizonte de sucesos. Lo que pasa es que el tiempo es mucho más lento cerca de un objeto tan pesado. Entonces creemos que el material permanece en el horizonte de eventos, pero de hecho, hace tiempo que se ha metido en el corazón del agujero negro. A medida que se acercan aún más, el agujero negro comienza a destrozar literalmente la estrella y se la traga entera. En este punto, el agujero negro escupe aproximadamente la mitad de la masa de la estrella en forma de un rayo de energía directamente de su corazón negro. La otra mitad de la masa de la estrella se convierte en el alimento de la bestia. Conocemos muchos agujeros negros en nuestro universo. Los más pesados suelen encontrarse en los centros de las galaxias. Pueden ser millones de veces más pesados que el Sol. Pero, ¿qué pasaría si dos agujeros negros chocaran entre sí? Nuestros científicos tuvieron la oportunidad de observar tal evento. Dos agujeros negros que pesaban 66 y 85 masas solares se acercaron gradualmente. Bailaron juntos, doblando la luz que pasaba a su lado, pero luego se fusionaron en un enorme agujero negro que pesaba 142 masas solares. Ese mismo segundo, el nuevo agujero negro lanzó ondas gravitacionales al espacio con una energía de 9 masas solares.
Los científicos pudieron captar estas ondas y observar la fusión de los dos agujeros negros desde un asiento en primera fila. Pero este evento sucedió en realidad hace unos 17.000 millones de años. Recién lo vemos ahora porque las partículas de luz y ondas gravitacionales tardaron ese tiempo en viajar la distancia de 17.000 millones de años luz hasta la Tierra. Ahora considera una colisión a escala galáctica. Literalmente es una colisión de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Este evento ocurrirá en 4.500 millones de años, así que mantente atento. La Vía Láctea tiene cerca de 100.000 millones de estrellas y Andrómeda tiene cerca de 1 billón. A medida que las galaxias se acerquen entre sí, harán varios círculos. En ese momento, algunas estrellas pueden ser expulsadas de las galaxias como con un tirachinas. Entonces la Vía Láctea y Andrómeda comenzarán a fusionarse. Un escenario aquí es que nuestro sistema solar chocará con otro sistema solar de Andrómeda. En este caso, podría haber una colisión estelar y una supernova después. Nuestro mundo sería destruido. Otra opción es que el Sol sea expulsado al espacio oscuro. En este caso es posible que ni siquiera notemos la diferencia. Todo lo que veremos en la Tierra será un cielo estrellado que desaparece gradualmente, ya que nuestro sistema solar viajará a través del espacio oscuro, lejos de la galaxia de origen. Pero el escenario más probable es que cuando las galaxias se fusionen, será completamente indoloro para nosotros. De hecho, el espacio es muy amplio y hay un espacio para todas las estrellas de ambas galaxias. La única diferencia es que veremos muchas más estrellas nuevas en el cielo nocturno, junto con platillos voladores de Andrómeda. Nah, en realidad no. Pero no es la colisión de galaxias lo que debería preocuparnos, sino nuestro Sol. En 4.500 millones de años se convertirá en una gigante roja, se expandirá y se tragará a los planetas más cercanos. La Tierra probablemente terminará siendo el primer planeta cercano al Sol. Hará tanto calor que toda la vida simplemente desaparecerá, y nadie podrá ver la colisión galáctica. Aristóteles dijo una vez que el oro era agua solidificada en la tierra y mezclada con los rayos del sol. Otros estaban seguros de que se fabricaba con la ayuda de la piedra filosofal. Cuando los antiguos incas vieron oro por primera vez, decidieron que este metal caído del cielo eran las lágrimas de una criatura mítica. Pero su verdadero origen parece mucho más épico. Vayamos a un pasado muy lejano, a la época en la que no había personas ni animales, en la que aún no existían los dinosaurios, a la época en que se estaban formando las formas de vida más simples. Nuestro planeta parecía un enorme caldero de elementos químicos. Había volcanes en erupción, terremotos y relámpagos a todas horas. Esto fue hace unos 3.900 millones de años. Durante este periodo, enormes asteroides atravesaron nuestro sistema solar y cayeron sobre Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Es posible que también hayan caído sobre la Luna y hayan dejado grandes cráteres en ella. Hubo un verdadero apocalipsis en nuestro planeta, pero afortunadamente nadie lo sintió porque aún no había vida. Junto con la destrucción, los asteroides trajeron metales. ¿Pero había metales en la Tierra antes de eso? Por supuesto. El núcleo de nuestro planeta está formado principalmente por metales como el hierro. Desde allí se extienden a la corteza terrestre, se mezclan con el magma, entran en contacto con el oxígeno y se combinan con otros elementos. Pero, ¿cómo llegaron al núcleo? Los átomos simples de hidrógeno y helio se fusionaron y formaron elementos más pesados en el interior de estrellas gigantes. Después, las supernovas explotaron y formaron grandes nubes de polvo y gas. Estas llegaron a nuestra galaxia y empezaron a girar alrededor del Sol. Con el tiempo, ese polvo y los restos de estrellas formaron planetas. Uno de ellos fue nuestra Tierra. Los metales que yacen en las entrañas de nuestro planeta son difíciles de conseguir y no tendríamos la tecnología que tenemos ahora si no fuera por esa lluvia de meteoritos que dejó metales en la superficie de la Tierra. Existen dos teorías. La primera sugiere que potentes explosiones de supernovas lejos de nuestro universo formaron una gran cantidad de metales de la tabla periódica. Durante la explosión se inició la fusión nuclear, que creó átomos de oro. Después la onda expansiva lanzó esos trozos calientes en distintas direcciones. Volaron durante mucho tiempo, se enfriaron en el espacio y llegaron a nuestro sistema solar. Otra teoría dice que el oro y otros metales aparecieron debido a la fusión de dos estrellas de neutrones. Se trata de poderosas estrellas gigantes cuyo tamaño es varias veces inferior al del Sol, pero muchas veces más pesadas que él.
Son objetos con una fuerza gravitatoria y una densidad tremendas. Su colisión formó un intenso estallido de radiación gamma que pudo sintetizar el oro. En 2017, astrofísicos observaron por primera vez la colisión de dos estrellas de neutrones. Encontraron restos de metales pesados, incluido oro, utilizando detectores de ondas gravitacionales. Así que esta teoría parece más probable. Y si vamos aún más lejos, ¿de dónde vienen las estrellas? Las nubes de polvo y gas están dispersas por todo el universo. Se mezclan, se combinan en una masa y crecen como una bola de nieve. Se aprietan unas a otras y forman una fuerza gravitatoria. Cuando todo el material colapsa, empieza a calentarse, y entonces esta oleada de energía crea una estrella. Algunos físicos suponen que las estrellas durante su vida pueden producir la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Si esta teoría es cierta, entonces nuestro cuerpo también está formado por estrellas. Puede que formemos parte de alguna supernova gigantesca que explotó hace miles de millones de años en el otro extremo del universo. Han pasado más de 50 años desde la aparición de esta teoría, pero nadie la ha comprobado ni refutado. Volvamos al oro. Uno de los mayores yacimientos de este material del mundo se encuentra en el sur de África. Científicos creen que el material precioso apareció allí hace más de 2.000 millones de años tras la caída de un meteorito gigante. La gente está segura de que el oro se esconde en los océanos del mundo. Entre 10 y 20 millones de toneladas de este metal precioso pueden estar bajo el agua. Pero no se trata de grandes pepitas, sino de diminutas partículas disueltas en líquido. Sin embargo, la extracción de ese oro es demasiado cara. Averigüemos ahora cómo se extrae este metal y se convierte en joyas. Al principio, la gente encuentra yacimientos de oro, grandes parcelas de tierra o roca en cuyo interior se esconde este metal. Los trabajadores empiezan a utilizar picos, palas y máquinas para extraer trozos brillantes. A continuación, estos se disuelven en un ácido especial que separa el oro de los sólidos. Después se eliminan otras sustancias fundiéndolas o utilizando flora gaseosa. Una vez purificado el oro, se comprueba su pureza. El 99.9% es el valor de referencia. Y eso es todo. Tu oro está listo para ser usado. Puedes convertirlo en joyas o en parte de un dispositivo electrónico. Los metales más raros de la Tierra también proceden de las estrellas. Me refiero al rodio y al iridio. Son varias veces más caros que el oro, pero no por su belleza, sino por su valor práctico. Por ejemplo, el rodio y el iridio pueden convertir gases nocivos en inofensivos, y el 90% de la demanda de este metal recae en el mercado automovilístico. Estos metales se utilizan en la fabricación de catalizadores, los cuales son necesarios para limpiar los gases de escape nocivos. Cuando las sustancias tóxicas producidas durante la combustión del combustible entran en contacto con estos metales, se convierten en sus formas más seguras. En las paredes del cilindro del catalizador se aplica una microcapa de rodio e iridio. El oro, el platino, el rodio y el iridio son los metales más caros. ¿Pero cuáles son los más duraderos? Es un poco complicado determinar un ganador porque la resistencia de un metal depende de 4 criterios. En primer lugar está la resistencia a la tracción, que es la capacidad de un metal para resistir el desgarro. Por ejemplo, la plastilina tiene una resistencia a la tracción baja porque se puede estirar fácilmente en distintas direcciones. Entre los metales, el wolframio es quizás el más difícil de estirar. Otro criterio es la resistencia a la compresión, que es la capacidad de un metal para resistir, pues sí, la compresión. Y aquí el cromo es uno de los más resistentes. El tercer criterio para determinar la resistencia de los metales es el límite elástico. Para comprobarlo hay que fabricar una barra o viga de cualquier metal y luego intentar doblarla y romperla. El metal que muestra la mayor resistencia tiene un alto límite elástico y el titanio es bastante bueno para eso. El cuarto criterio es la resistencia al impacto, que indica la resistencia del metal cuando se deja caer o se golpea. En este sentido, el hierro muestra un buen resultado. Cada metal tiene sus puntos fuertes y débiles. El cromo, por ejemplo, tiene una gran resistencia a la compresión, pero es débil si se intenta estirarlo.
Por eso la gente hace aleaciones de metales para combinar sus puntos fuertes. Bien, ya conocemos los metales más raros y caros. ¿Y qué hay de otros elementos? ¿Cuál es la sustancia más rara del mundo? Te presentamos el astato, el elemento más extraño del planeta. En todo el mundo hay alrededor de 23 gramos de esta sustancia. La velocidad de su desintegración es igual a la de su formación, por lo tanto, su cantidad en la naturaleza no cambia. Se habló de él en el siglo XIX y se descubrió a finales del siglo XIX, pero incluso ahora, después de tantos años, sabemos poco sobre él. En 1869, el creador de la tabla periódica Dmitri Mendeleev se enteró de que existía cierta sustancia numerada 85 entre los elementos halógenos. Este grupo de no metales incluye sustancias como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Así, el estato es considerado el más pesado de todos los halógenos conocidos y el más parecido a los metales. Tiene un punto de fusión bajo y conduce mal el calor y la electricidad. Es quebradizo en estado sólido y tiene un color oscuro. Aún hoy, los científicos desconocen todas sus propiedades. Es casi imposible encontrarlo en la naturaleza, pero los químicos han aprendido a sintetizarlo artificialmente. La gente no sabe cómo utilizarlo porque es demasiado radiactivo, pero en algunos laboratorios, los científicos realizan experimentos. Prepara tu armario, te mudas a Mercurio. Tu misión es averiguar qué necesitas llevar ahí para sentirte cómodo. Así pues, este es el planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar. Aquí hace bastante calor, unos 427 grados centígrados, el doble de lo que puede producir el horno de tu cocina. Necesitas un traje que refleje el calor como este. Parece un papel de aluminio para asar patos. La superficie brillante, casi como un espejo, refleja los rayos de calor y evita que todo lo que hay dentro se hornee. O sea, tú. Este traje está diseñado para llegar al corazón de los volcanes de la Tierra y puede soportar hasta 800 grados centígrados. Eso es el doble que en el ecuador de Mercurio. Ah, y lleva un tanque de oxígeno. Si no, no podrás respirar ahí. Y necesitas atar unas pesadas mancuernas a tus piernas. Mercurio es más pequeño que la Tierra y la gravedad es casi 3 veces más débil aquí. Así que tienes que aumentar tu peso casi 3 veces para sentirte cómodo. Se pone extremadamente helado por la noche, así que tienes que llenar tu traje térmico con aislante. Pero ni siquiera eso te salvará del frío. Es 3 veces más helado que en el Polo Norte. Además, la atmósfera de Mercurio no te protege de la radiación solar también como la de la Tierra, así que tienes que llevar gruesas placas de plomo bajo tu traje para protegerte. Pero lo mejor es simplemente evacuar este planeta. El siguiente es Venus. Aunque se le llama la hermana gemela de la Tierra, el paisaje aquí es aterrador. Un desierto caliente con volcanes y nubes tan densas que apenas se puede ver el sol. Estas contribuyen al efecto invernadero, así que Venus es el planeta más caliente del sistema solar. 477 grados centígrados, pero el habitual traje reflectante del calor no te ayudará esta vez. La presión atmosférica aquí es 92 veces mayor que en la superficie de la Tierra. Eso es como bucear a 920 metros bajo el agua, así que el aire en este lugar simplemente te aplastará. Para sobrevivir se necesita un traje hermético de titanio u otro material resistente. En la Tierra utilizamos un traje de buceo atmosférico como este para soportar la intensa presión bajo el agua. Es como un mini submarino con forma de cuerpo humano y ya está equipado con un tanque de oxígeno. Sí, el aire de Venus no solo es irrespirable, también es tóxico. El siguiente planeta es la Tierra. Mira por la ventana y decide por ti mismo qué ponerte hoy, ¿ok? Vamos al satélite de la Tierra, la Luna. Algunas personas ya han estado aquí y llevaban trajes espaciales bastante grandes. Lo principal es llevar un tanque de oxígeno. Está contenido en una mochila junto con el sistema de soporte vital. Aunque hace frío, no hay atmósfera. Es casi un vacío. Y no hay partículas de aire que tomen el calor de tu cuerpo, así que no te congelarás al instante. Tu traje en sí debe ser hermético y mantener la presión atmosférica en su interior. Cuanto menor sea la presión, menor será la temperatura a la que el fluido puede hervir. En el espacio, los fluidos de tu cuerpo pueden evaporarse en segundos. No quieres eso, así que debes llevar un traje espacial. También te salvará de la peligrosa radiación solar. La Luna está indefensa ante ella y la gravedad aquí es 6 veces más débil que en la Tierra. Así que puedes saltar 6 veces más alto y levantar 6 veces más peso. Tiene sentido llevar un poco de peso para no sentirse tan torpe como los primeros astronautas.
Próxima parada, Marte. En verano se puede caminar por aquí en pantalones cortos y camiseta. La temperatura más alta registrada aquí es de unos 35 grados centígrados. En tiempos más fríos tendrías que llevar un suéter y una chaqueta caliente aquí, tal vez incluso dos. La temperatura promedio aquí es ligeramente más fría que el punto más helado de la Tierra, pero la presión atmosférica aquí es frustrante. Es 170 veces inferior a la que estamos acostumbrados. Toma la altitud a la que vuelan los aviones comerciales en la Tierra, multiplícala por 3. Las condiciones ahí son muy similares a las de Marte. Hace frío y no hay oxígeno para respirar. Sin un traje espacial durarías como mucho 2 minutos en Marte. Así que necesitas un traje espacial hermético todo el tiempo en su superficie. Los científicos de la NASA están preparando una nueva generación de trajes espaciales que permitirá a los astronautas trepar, arrastrarse y agacharse sin dificultad. Te sentirás como un auténtico atleta en la superficie de Marte. La gravedad aquí es 3 veces más débil que en la Tierra. Así que podrías levantar fácilmente un animal del tamaño de un tigre. No olvides ponerle un traje espacial, por supuesto. Ahora volemos a través del cinturón de asteroides para adentrarnos en el espacio y llegar a Júpiter. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar y es un gigante gaseoso. Eso significa que no hay superficie sólida, así que no puedes ni siquiera pararte ahí. Aunque hipotéticamente podrías saltar hacia Júpiter, entonces seguirías cayendo hasta el núcleo del planeta. Supongamos que estás de pie en una plataforma justo por encima de la superficie del planeta. Lo primero que sientes es la fuerza de gravedad. Aquí es 2,5 veces más fuerte. Sientes que te tira hacia abajo y apenas puedes saltar, así que sería bueno equipar tu traje espacial con un exoesqueleto que sostenga tu cuerpo y te ayude a moverte. Además, hace un frío increíble. Lo sentirás a unos menos 145 grados centígrados en la superficie de las nubes del gigante gaseoso. Y lo que empeora las cosas es el viento constante. Puede alcanzar velocidades de hasta 1450 kilómetros por hora, casi el doble de la velocidad de los aviones comerciales en la Tierra. Ese tipo de viento frío sacará instantáneamente el calor de tu cuerpo, así que tu traje espacial debe ser muy grueso y cálido, pero la presión en la parte superior de estas nubes es casi la misma que en la Tierra. Técnicamente, aquí podrías incluso quitarte el casco si no fuera por la falta de oxígeno y el frío intenso. ¿Quizás Saturno promete mejores condiciones? Otro gigante gaseoso. La fuerza gravitacional aquí es casi la misma que en la Tierra, así que nada limitará tus movimientos, excepto por un enorme traje espacial. Aquí hace aún más frío que en Júpiter, y la presión aquí es la misma que la de unos 5 metros bajo el agua en la Tierra, así que el traje espacial no solo te permite respirar y mantenerte caliente, sino que mantiene tus tímpanos intactos. Oye, agárrate fuerte, una ráfaga de viento de más de 1770 kilómetros por hora casi te hace volar. Eso no es inusual en Saturno. Ese tipo de viento en la Tierra podría llevarte de una costa a otra de los Estados Unidos en solo 2 horas y media. La única opción para calentarse aquí es saltar al centro del planeta. Cuanto más te acercas al núcleo, más se calienta, pero la presión aumenta a una velocidad tremenda. En solo unos segundos de caída libre, incluso el traje de titanio más resistente será aplastado. Pongamos por fin un pie en una superficie sólida. Titán, la luna de Saturno, es 1,5 veces el tamaño de la nuestra y un 80% más pesada, y su superficie está compuesta principalmente por hielo de agua y roca. La presión aquí es un poco más alta que en la Tierra. No sentirías ninguna molestia si no fuera extremadamente frío. Titán está 9,5 veces más lejos del Sol que la Tierra, así que nuestra estrella apenas puede calentar esta luna. El aire aquí es mayoritariamente nitrógeno, como en la Tierra, pero el oxígeno está completamente ausente, así que es imposible respirar sin un traje espacial. Puede haber un enorme océano bajo la superficie de Titán. La gravedad de Saturno calienta el núcleo de esta luna lo suficiente como para que el hielo se derrita. Además, debe ser extremadamente salado, lo que significa que puede permanecer líquido incluso a temperaturas muy bajas. Los 2 siguientes planetas son Urano y Neptuno. Así pues, Urano ostenta el récord del planeta más frío de nuestro sistema solar. La temperatura aquí es de unos menos 224 grados centígrados, así que trae el traje espacial
espacial más cálido que tengas. Dicen que si saltas a su centro, en un punto, la presión se vuelve tan alta que convierte el hidrógeno en una corteza de hielo, y si bajas aún más, puedes ver el núcleo rocoso. Neptuno, por su parte, ostenta el récord de los vientos más fuertes del sistema solar. Es un gigante de hielo, como Urano, así que el código de vestimenta aquí es el habitual: un traje espacial súper caliente, un tanque de oxígeno y un sistema de calefacción. Hasta ahora no tenemos el tipo de trajes espaciales que te ayudarían a sobrevivir en cualquiera de los gigantes gaseosos, pero si llegas al núcleo de Neptuno, se pone muy caliente. Su temperatura es casi la misma que en la superficie del Sol.